Buenas noches nuevamente, ahí ya puse a grabar, así que podemos comenzar. Tengo gente nueva, por lo que estoy viendo, ¿sí? Ahora ya han comenzado la materia de química cosmética, el cursado de la tecnicatura, y el primer cuestionario lo tienen para resolver hasta el día domingo inclusive. A nosotros al menos nos daban hasta ese mismo día inclusive. Para los que no me conocen y se están sumando ahora, mi nombre es Fátima, soy profesora de química, vivo en la provincia de Santa Cruz y estoy dando clases aquí. Además, soy cosmetóloga y cosmiatra, pero me he recibido, digamos, en institutos que no tienen un aval ministerial, como si la tecnicatura que estamos realizando, ¿no es cierto? Entonces, para poder tener un título como más, no significa que van a aprender más en la carrera y ya se van a dar cuenta de que es así. Lamentablemente, se aprende de hecho más en los cursos, pero el aval ministerial y la matrícula solamente nos da una universidad. Así que es por eso que decidí eh, tomar también la carrera universitaria, ¿no? Para seguir perfeccionándome. Bien, entonces, dado esto, vamos a comenzar nuevamente. Para las que ya, me imagino que para las que ya estaban tomando el curso, esto va a ser sumamente fácil porque sería recordar todo lo que ya hemos dado. Y para los nuevos, bueno, sí, vamos a tratar de que sea todo también fácil y accesible de entender la química cosmética. Vamos a repasar lo que es el tema uno y vamos a utilizar todos los conceptos para poder resolver el primer cuestionario que, como ustedes saben, la parte del cuestionario, al menos en mi año, no tomaba problemas, pero sí ya en los exámenes parciales sí toma problemas. Como yo les comenté varias veces, el cuestionario incluso lo pueden hacer googleando. La regularización de la materia en sí es muy fácil, no tiene mayor complicación. El problema son los parciales y sacar el final. Entonces, como sugerencia, obviamente, lo ideal sería que promocionen la materia, ¿no? Para que se tengan que librar del estrés y muchas veces cuando tienen que viajar y todo eso también que se suma un estrés extra porque uno está invirtiendo económicamente y muchas veces, obviamente, a veces termina rebotando, ¿no? Y eso ahí es donde se pone más pesada la cuestión. Entonces, vamos con el tema uno, donde vamos a abordar los conceptos fundamentales y básicos de la química, y después vamos a resolver el primer cuestionario de al menos de mi año, que quizás por ahí pueda ser el mismo, ¿no? No sé si alguna ya lo abrió y lo trató de hacer. En este tema se aborda todo lo que es la definición de química, la materia, las propiedades, los estados de agregación, ¿sí? Ese nombre raro de estados de agregación hace referencia en realidad a los estados físicos de la materia, o sea, desde el hecho de ser estado sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Pero técnicamente tiene ese nombre de estados de agregación. También vamos a ver lo que son las sustancias, ¿sí? Las mezclas, su definición, sus propiedades, cómo está formada una molécula, cómo está constituido un átomo, cuáles algunos modelos atómicos que no han tomado, pero bueno, muchas veces está bueno también que se, que se tomen por el hecho de que toman teoría, así que está bueno que se aborden también esos temas. Vamos a ver el concepto de los que son los iones, los isótopos, y para todo esto necesitan tener una tabla periódica y cuando vayan avanzando, más que nada para el tema de soluciones y de pH, van a también necesitar lo que es una calculadora científica, ¿sí? Además, para que se vayan familiarizando con su uso, porque no es lo mismo, si bien la cuenta la puedo hacer también con el celular, es más conveniente tener una calculadora científica porque los exámenes parciales son sincrónicos con, eh, con videos, digamos, o sea, sí, con videos y también suelen utilizar generalmente un espejo para ver que uno esté solamente abriendo la pantalla del examen y que no tenga ningún dispositivo para utilizar. Entonces, no van a poder utilizar tampoco el celular para hacer las cuentas. ¿Sí? Así que si no tienen, vayan consiguiendo su calculadora científica.
Bien, como ya hemos visto, la química lo que hace es una ciencia, como tantas otras, que va a estudiar lo que es la estructura de la materia, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos que la química estudia lo que es la estructura de la materia, lo primero que necesitamos saber es cómo está formada esa materia, ¿sí? Cómo está formada y también vamos a ver que esa materia puede experimentar transformaciones y en esas transformaciones muchas veces van a estar involucrados cambios energéticos, ¿sí? Entonces eso va a estudiar la química. Por lo tanto, la primera pregunta que surge a esto es ¿qué es la materia? ¿Sí? Y básicamente la materia es absolutamente todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos somos materia, ¿no es cierto? Entonces, como una definición estricta, vamos a decir que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Bien, para estudiar la química, ¿sí? Para que sea, en teoría, más fácil de abordar la información y porque también hay determinados temas que tienen determinadas características comunes, a la química se la divide en diferentes ramas, digamos, ¿sí? Tenemos lo que es la química general, que básicamente sería toda esta primer parte, por ejemplo, es la parte de química general. Fíjense que dice ahí, estudia los principios fundamentales y las transformaciones químicas. Después vamos a tener la química orgánica y la química inorgánica. En esa su distinción va a estar justamente en que tenga o no átomos de carbono en la estructura, ¿sí? De un compuesto. Entonces, por ejemplo, la química orgánica va a estudiar todos aquellos compuestos que tengan como base al átomo de carbono, ¿sí? Y ahí vamos a tener los lípidos, las proteínas, los ácidos, tenemos ácidos que son orgánicos y ácidos que son inorgánicos. En este caso, si tiene carbono, ¿sí? Va a ser un ácido orgánico. Van a ver que siempre yo les voy a hacer hincapié en que van a tener excepciones, ¿sí? Como todo. Entonces, si bien la química orgánica se basa en la estructura de compuestos que tienen el átomo de carbono, va a haber dos o tres compuestos que, a pesar de tener carbono, no son abordados por la química orgánica, ¿sí? Y van a estar estudiados dentro de la química inorgánica. Esos compuestos son el dióxido de carbono, los carbonatos y eh, y el ácido carbónico, por ejemplo, ¿sí? Que tienen carbono y sin embargo son estudiados por la química inorgánica. En la química inorgánica podemos ver, o sea, sería todo lo contrario, salvo esas excepciones que acabo de nombrar, sería compuestos que en general no tienen carbono, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, todos los minerales, los óxidos, los hidrácidos, las sales binarias, por ejemplo, la sal de mesa, ¿sí? La sal que utilizamos para salar es un compuesto inorgánico, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver que tenemos muchos más. La química biológica, y está relacionado con lo que dice acá la química, la bioquímica, en este caso las transformaciones y procesos químicos van a estar relacionados con los seres vivos. Esa nada más la diferencia, ¿sí? Vamos a tener las mismas, quizás no las mismas, pero sí compuestos similares. Y lo que va a cambiar es que en este caso vamos a estudiar cómo esos procesos ocurren en los seres vivos. Eso va a ser para la química biológica y para la bioquímica. La química analítica lo que hace es estudiar los cambios físicos y básicamente, si bien acá no está, esto es sacado de la definición del PDF que tienen para estudiar, la química analítica lo que hace justamente es poder hacer un análisis, o sea, detectar qué tipo de compuesto tengo. Entonces, yo tengo una muestra, por ejemplo, no sé, de agua y está contaminada, y yo tendría que poder detectar, hacer un análisis químico y detectar con qué fue contaminado, ¿sí? Eso va a estudiar la química analítica. Y la fisicoquímica va a estudiar también todos los cambios que surjan a nivel físico de la materia y también en este caso va a estar relacionado, la física estudia mucho lo que es la energía, ¿sí? Entonces acá va a ser hincapié en los cambios energéticos que se producen cuando hay una transformación o un cambio físico, ¿sí? O sea, va siempre un cambio físico va a ir acompañado de un cambio energético. Entonces eso es lo que va a estudiar lo que es la rama de la físico-química, ¿sí? Esto es
contenido, ¿cómo se dice? De cultura general, básicamente, porque a ustedes no les va a tomar qué estudia la bioquímica, ¿sí? Sí, he visto que muchas veces toma lo que es la química orgánica, ¿sí? Y ahí tendrían que saber que estudia los átomos que están, perdón, los compuestos que están formados por átomos de carbono. Solamente eso, ¿sí? De lo que he visto que toma, solamente la parte de química orgánica. Bien, acá me quedó este mal. A ver aquí. Bueno, después lo modifico. Entonces, otra cosita que yo les fui diciendo es que traten de estudiar la química así como un cuento, ¿sí? O sea, como un cuento y tratando de enlazar toda la información que van obteniendo. Entonces, dijimos que la química estudia la materia. Dijimos también que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Ahora, también vamos a decir que esa materia se puede encontrar en diferentes estados físicos, ¿sí? Puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso o plasma, ¿sí? O sea, fíjense cómo vamos enganchando un tema con el otro. ¿De qué va a depender de que esté en sólido, líquido, gaseoso o plasma? ¿Sí? ¿De qué va a depender? De las fuerzas que van a unir las partículas que forman ese compuesto, ¿sí? Acá el ejemplo más típico y más conocido tenemos al agua. El agua en sus tres estados siempre va a ser la misma molécula, pero puede ser que las fuerzas que estén uniendo esas moléculas, ¿sí? Acá estaría estos circulitos, cada uno de los circulitos estaría representando una molécula de agua. Entonces, las fuerzas que unen a esas moléculas de agua serían muy fuertes, muy intensas, ¿sí? Entonces eso hace que la materia esté en estado sólido, ¿sí? Están muy atraídos. También eso va a hacer que el estado sólido tenga una forma definida, ¿sí? Como por ejemplo el cubito de hielo. Bien, ahora puede ser que las fuerzas no estén tan, no sean tan intensas, pero tampoco sean tan débiles, ¿sí? La fuerza de atracción entre esas moléculas. Entonces ahí vamos a pasar a un estado líquido. Si un estado líquido sería como las fuerzas son intermedias, o podríamos decir también que las fuerzas están equilibradas. ¿Qué es fuerza? La de atracción, la que hace que se junten, y la de repulsión, que es la que hace que se separen. ¿Sí? Tenemos dos fuerzas entonces. Atracción, la que hace que se junten, y repulsión, la que hace que se separen. Esas fuerzas, digamos, estarían equilibradas, o sea, valdrían más o menos el mismo valor. Entonces, eso hace que la materia, por ejemplo, esté en estado líquido, ¿sí? Ustedes saben que el líquido no tiene una forma propia, ¿sí? Sino que se va a adaptar a la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Un jarro, un vaso, la forma de una botella, la forma de la cubetera, ¿sí? Se va va a adoptar la forma del recipiente en el que está. Ahora bien, si las fuerzas que tenemos entre las moléculas son aún más débiles, o sea, la fuerza de atracción es muy débil en comparación con la fuerza que separa las moléculas, que son las de repulsión, ¿sí? Tenemos este estado de gaseoso, ¿sí? Fíjense que justamente las partículas están separadas, ¿sí? Tampoco va a tener una forma definida este estado, ¿sí? Y la diferencia del estado líquido es que el estado gaseoso va a ocupar todo el espacio que tiene el recipiente, ¿sí? Todo el espacio. Entonces, por ejemplo, lo más común, no sé, una garrafa, ¿sí? Eso sería como lo más fácil de ver, ¿sí? Una garrafa con gas. Ahora bien, puede ser, ¿sí? Que ese mismo estado gaseoso tenga partículas que están cargadas y que más adelante vamos a ver que se llaman iones, ¿sí? Vamos a ver qué son los iones. Bien, por lo pronto quédense con que son partículas que tienen carga. Entonces fíjense que acá se marca como eh, cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Ese sería el estado de plasma. Ahí vamos a tener, por ejemplo, el rayo del sol, los focos fluorescentes, ¿sí? Eso van a ser estados de plasma. Y habrán escuchado también que hay algunos dispositivos, ¿sí? Que usan el plasma como
para producir algún efecto en la piel. Bien, seguimos entonces. Dijimos que la materia se puede encontrar en distintos estados físicos que se llaman estados de agregación. Y ahora, como siguiente paso, también vamos a decir que esa materia se puede transformar de un estado a otro, ¿sí? Puede cambiar de estado. Ese proceso de cambio de estado, cada uno de los cambios que se produce va a tener un nombre específico, ¿sí? Entonces van a ver que dice acá sublimación, dice fusión, vaporización, solidificación, condensación, ¿sí? Ese es el nombre del proceso y del cambio físico. Entonces, cuando nosotros sacamos, por ejemplo, de una cubetera de la heladera, decimos se derritió el hielo, ¿sí? O sea, vulgarmente decimos se derritió. No vamos a decir, que sería lo correcto en el ámbito químico, se fundió, ¿sí? O sea, sufrió un proceso de fusión. Entonces, eso que nosotros llamamos como se derritió, en química sería se fundió. Entonces, fusión. O sea, ese pasaje de estado de sólido a líquido se llama fusión, ¿sí? Ahora bien, cuando ponemos ese líquido a calentar, ¿sí? Y va a empezar a hervir o empieza a hervir, si no es lo mismo, sí, no es lo mismo, pero ahí ya las vamos a ver. Cuando hierve, se produce lo que se llama ebullición, ¿sí? Ahora, cuando se empieza a calentar y vemos que salen los vapores, ahí es la vaporización, ¿sí? Vaporización. Incluso la vaporización no necesariamente tengo que calentar en el fuego, porque por ejemplo, si en un día muy caluroso, más ustedes que por ahí son de zonas más calurosas, ustedes ponen un recipiente con agua, ¿sí? Y van a ver que si lo dejan pasar 1 o 2 días y hace mucho calor, el agua se evapora, lo que decimos se seca, ¿sí? O cuando llueve también, ¿sí? Se evapora. Entonces no necesariamente tiene que hervir, ¿sí? Que les quede claro eso. No significa que tiene que hervir para que pase al estado de vapor. Entonces, ese se llama estado de vaporización. Después tenemos un proceso inverso a todo esto, ¿sí? Que es cuando el agua en estado de vapor condensa y forma un líquido, ¿sí? Como por ejemplo las nubes, ¿sí? Las nubes están en estado de vapor y cuando forma líquido, llueve, ¿sí? Entonces ahí tenemos una condensación, ese se llama condensación, ese pasaje. Y también tenemos el pasaje de lo que es de líquido a sólido y ese se va a llamar solidificación, ¿sí? ¿Vieron? Si ustedes ven esta parte bastante general y al menos no he visto que tome obviamente esto, sí por ahí puede tomar porque está en un estado físico o en otro, ¿sí? O puede preguntar, por ejemplo, si las fuerzas de repulsión son mayores, ¿en cuál? ¿En el gaseoso o en el sólido? ¿Sí? Nos va a preguntar muchas veces cuestiones tipos más básicas y lo dudo que pregunte, pero obviamente para poder entender el tema necesito entender cuestiones básicas para poder después ir complejizando, ¿sí? Bien, ahora para que pase de un estado a otro, tanto de ida como sería de acá para acá, ¿sí? Fíjense que también hay un proceso que es directamente de sólido a gaseoso, ¿sí? O sea, hay sólidos que no llegan a ser líquidos y pasan directamente a gaseosos. Uno de los ejemplos más conocidos es las bolitas de naftalina, ¿sí? Que uno pone generalmente para matar las polillas. Hoy en día ya no se usa mucho, pero se siguen comercializando. eh, Directamente pasa al estado de vapor, ¿sí? Al estado gaseoso. No pasa por el estado líquido. Entonces, eso sería una sublimación. Y puede ser el caso contrario también, que un estado gaseoso pase al estado sólido, cosa que es muy poco conocido, ¿sí? Que pase eso, pero puede ocurrir. Ahora, ¿a qué se debe de que
haya este cambio de estado? ¿Sí? Esa sería la pregunta. ¿Por qué puede estar en un cambio, puede estar en un estado sólido, líquido o gaseoso? ¿Por qué el agua puede estar en esos tres estados? ¿Sí? Y se debe a que hay una energía en juego, ¿sí? Una energía. ¿De dónde va a venir esa energía? Y bueno, generalmente esa energía viene en forma de calor. Entonces, yo saco el cubito de hielo, ¿sí? El ambiente le va a entregar calor, ¿sí? O sea, le está entregando energía a esas partículas de hielo que estaban muy unidas y pasan al entregar energía, esas moléculas de agua se pasan a separar, ¿sí? Entonces, eso sería como lo más importante acá. ¿Por qué puede estar en un estado físico u otro? Depende de la energía que haya en juego. Entonces, puede ser que gane energía, sería que tome calor del medio, en este caso, o puede ser que pierda energía. Entonces, si yo al revés tengo un líquido y lo pongo a congelar, lo que estoy haciendo es quitando energía. ¿Sí? Estoy quitando el calor, o sea, la heladera obviamente hace ese efecto y va a quitar energía. Entonces, las partículas que estaban como muy moviéndose empiezan a estar más quietitas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien o quieren hacer alguna pregunta? Seguimos entonces. ¿Sí? Voy repasando para que les vaya quedando en claro los conceptos, ¿sí? Entonces, dijimos que la química estudia la materia, que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. También dijimos que la materia puede estar en distintos estados, sólido, líquido, gaseoso, plasma, que esos estados se pueden ir convirtiendo de uno al otro. Y ahora vamos a ver cómo las distintas clases de materia que tenemos, ¿sí? La vamos a llamar compuestos o sustancias, ¿sí? Entonces, el azúcar, yo voy a tratar de relacionar con cuestiones que ustedes sepan, ¿no? Que conozcan. Entonces, el azúcar es un compuesto, ¿sí? Es una sustancia. La sal es un compuesto, es una sustancia. El alcohol es un compuesto, es una sustancia. Compuesto y sustancias son sinónimos, ¿sí? Ahora bien, esas clases de materia que tenemos, entonces el agua, el vinagre, el alcohol, el quitasmalte, y así podemos dar infinitos ejemplos, el gas, la nafta, todos son compuestos, ¿sí? Pero vamos a tener de dos tipos, algunos que son simples y otros que son compuestos, justamente, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí, en ese caso, conviene hablar de sustancias simples y sustancias compuestas, ¿por qué? Porque si no, como que va a quedar mal la palabra, ¿sí? Compuestos, compuestos, queda como raro. Entonces, ahí vamos a utilizar sustancias simples y sustancias compuestas. ¿A qué se va a deber esta diferencia? Se va a deber a la cantidad de átomos de la misma especie que tenga. O sea, si yo tengo átomos que son todos iguales, la sustancia va a ser simple, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, un trocito, ¿sí? De sodio, ¿sí? También podría ser un trocito de metal de hierro, pero tendría que ser solamente hierro, ¿sí? No sé, también podría ser un anillo de oro, donde solamente sea oro. Eso va a ser una sustancia simple, o sea, todos los átomos que conforman ese compuesto son iguales, ¿sí? Tenemos otra acá, el cloro, ¿sí? Y después tenemos otra donde los átomos que forman ese compuesto son diferentes, ¿sí? Y entonces vamos a tener las sustancias compuestas. Es así, simple, ¿sí? Entonces, si los átomos son iguales, las sustancias son simples, y si los átomos son diferentes, las sustancias son compuestas. Bien, ahora resulta que
vamos a hablar de lo que son las propiedades de estas sustancias, ¿sí? De estas distintas clases de materia que tenemos. Porque ustedes, por ejemplo, imaginen, tenemos aceite y tenemos grasa, tenemos alcohol y tenemos agua, ¿sí? Tenemos, no sé, aceite de oliva y aceite de girasol, ¿sí? Cada una de estas sustancias que tenemos van a tener propiedades diferentes que la van a permitir identificar, ¿sí? O no, también, porque vamos a ver que tenemos dos tipos de propiedades, algunas que me van a permitir identificar y otras que no. Pero, ¿qué significa propiedad? ¿Sí? ¿Qué significa propiedad? ¿De qué viene? ¿De qué viene la palabra propiedad? ¿Qué les parece? De la característica que tiene él. Claro. Sí, exacto. Propiedad, característica es un sinónimo, pero propiedad, De de qué propio, deriva? ¿Eh? de propio. De propio, exactamente. Entonces, va a ser una característica, y vamos a cambiar el término, va a ser una característica que va a ser solamente de esa sustancia, ¿sí? Entonces, no va a haber otra sustancia que tenga exactamente las mismas características, ¿sí? Las mismas propiedades. Entonces, eso a mí me va a permitir identificar. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos sustancias, por ejemplo, que son incoloras y que a la vista parecieran incluso pueden ser como agua, ¿sí? Y yo no sé, o sea, no voy a probar si es agua o no. Sería una forma de saber también, pero si es algo tóxico, si es algo corrosivo, y no puedo correr el riesgo de probar algo que no sé qué es. Entonces, si no sé y por ahí capaz tampoco tiene mucho olor, voy a tener que medir alguna de esas propiedades que tiene, ¿sí? Para poder saber si es una sustancia o es otra. Entonces, fíjense que dice acá que tenemos que a temperatura ambiente el agua, ¿sí? Es incolora, es inodora, es insípida y que tiene un punto de ebullición de 100 y un punto de fusión, que dice que sería que solidifica, a 0 °C, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar esto? Esto están en tablas, o sea, no es que se tienen que acordar de memoria. O sea, obviamente que el agua, como es lo que más utilizamos, está bueno que se acuerden que hierve a 100 grados y se solidifica a 0 °C, ¿sí? Pero no es que me tengo que acordar estos datos de memoria, porque para eso vamos a tener las tablas de puntos de ebullición, o sea, la temperatura a la que hierve, y vamos a tener el punto de fusión, que es la temperatura a la que solidifica o se derrite o funde, ¿sí? Entonces, dentro de estas propiedades, características, dijimos, que va a tener cada sustancia, vamos a tener algunas que son extensivas y otras que son intensivas. Dentro de las extensivas vamos a tener, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? El tamaño de la muestra. Fíjense que dice extensiva, ¿de qué viene? De extensión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a depender de la cantidad que yo tenga, ¿sí? Entonces, yo siempre doy el ejemplo de un hilo, ¿sí? Si tengo un hilo y tengo, no sé, 20 centímetros, tiene una longitud de 20 centímetros. Ahora, si tengo el doble del hilo, tengo 40 centímetros, cambio su longitud, pero no cambio el hilo, sigue siendo hilo, ¿sí? Entonces, una propiedad extensiva. O sea, fíjense, esta propiedad no me va a permitir identificar una sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener lo mismo y sin embargo cambió la propiedad, o sea, cambió el valor numérico, vamos a decir, ¿sí? Para que no se confundan. Entonces, vamos a tener lo que es la longitud, lo que es el área, lo que es el volumen, ¿sí? Y ahora vamos a ver más cuestiones. Si pueden silenciar su micrófono, por fin. Bien. Después vamos a tener otras propiedades. Este, este sí suele tomar, ¿sí? En final y en parcial y también en el cuestionario suele tomar, da cuáles son propiedades, da una lista y dice la siguiente propiedad, indique cuál de estas propiedades es intensiva, ¿sí? Y bueno, va a dar una lista y tienen que cliquearla, obviamente, la que es la correcta. Entonces, la extensiva depende del tamaño, depende de la cantidad.
La intensiva no va a depender del tamaño, o sea, esta sí me va a permitir identificar la materia que tengo. O sea, me va a permitir identificar, por ejemplo, si tengo agua o si tengo alcohol, ¿sí? O bien, o no sé, algún ácido, ¿sí? Que por ahí miro y a la vista son exactamente iguales, ¿sí? Son incoloros, son inoloros muchas veces. Bueno, insípido no me voy a poner a probar, pero eh, a la vista son exactamente iguales. Entonces ahí donde yo voy a tener que, para poder identificar, medir una de las propiedades, ¿sí? Fíjense que como dice, reconocer la sustancia. Lo que pasa es que acá da ejemplo el sabor, pero no me voy a poner a saborear cualquier cosa, ¿sí? Porque si tengo algo que es venenoso o tóxico, ¿sí? Pero obviamente que el sabor me permite identificar. No sé, doy un ejemplo, ¿no? Si tengo los ojos tapados y me como una banana y me como una manzana y puedo identificar con el sabor que es distinta, ¿sí? Obviamente. También puedo identificar en ese caso por la textura que tiene, ¿sí? Entonces, vamos a tener propiedades extensivas que dependen del tamaño y propiedades intensivas que no dependen del tamaño. Entonces, a ver, fíjense, relacionen con cosas que ustedes conozcan. Si me como una banana, o sea, si me como un pedacito de banana, tiene el mismo sabor que si me como la banana entera. ¿Sí? Entonces, fíjense, no depende de la cantidad. Entonces, eso es intensivo. Intensivo no depende de la cantidad. A lo contrario, ¿sí? Obviamente, si me como un pedacito de banana, no va a tener la misma masa, no me comería la misma masa que si me como la banana entera, ¿sí? Tiene otra masa, ¿se entiende? Entonces eso es extensiva, ¿sí? Extensiva es cuando depende del tamaño, va a cambiar la masa, por ejemplo, en ese caso. Intensiva es cuando no depende de la cantidad y va a seguir teniendo el mismo valor numérico o si es en este caso de las propiedades que yo puedo ver o leer o sentir, serían propiedades organolépticas, se llaman, ¿sí? El sabor, el gusto, el olfato y la audición, digamos, son propiedades, y el tacto son propiedades organolépticas. Organolépticas, porque dependen de nuestros órganos de los sentidos. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver aquí. Dice, identificar cuál de las siguientes, ¿sí? Es una propiedad intensiva y cuál es otra extensiva. A ver, este ya lo hicimos obviamente, pero estamos haciendo todo de nuevo, ¿no? Entonces, intensivas y extensivas, ¿sí? A ver si lo pueden sacar. ¿Sí? A ver, ¿qué pregunta les surge de esta lista, primero y principal? Hagan todas las preguntas que quieran hacer. Tengo una lista de estas propiedades, ¿sí? O sea, serían todas estas propiedades, algunas las puedo medir, otras no, ¿sí? Tengo esta lista y a mí me dice que las clasifique. Este es uno de los problemas que están propuesto en el archivo que manda la cátedra y dice que identifique cuáles son extensivas y cuáles son intensivas. Y por ejemplo, el punto de fusión y el punto de ebullición son intensivas, porque no importa qué cantidad de agua pongas, siempre van a hervir al mismo grado, por ejemplo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, no depende de la cantidad. Entonces, punto de fusión es la temperatura a la que funde o la temperatura a la que congela. Recuerden que es de ida y vuelta. Y el punto de ebullición es la temperatura a la que pasa de vapor eh, a líquido o de líquido a vapor, ¿sí? Es de ida y vuelta siempre, pero se toma con esas palabritas, digamos, ¿sí? Entonces, no depende de la cantidad. Acá lo que muchas veces uno suele confundir cuando más que nada no tiene el conocimiento adecuado es que lo tienen relacionado con el tiempo, ¿sí?
Bien, perfecto. Acá la compañera dice que el volumen, el peso, la masa, la superficie serían extensivas. ¿Sí? O sea, no es difícil de ver. O sea, ustedes, o sea, busquen cualquier cosa, una hoja, un líquido, algo que les permita visualizar y pregúntense si al cambiar algo de eso, cambia el valor o no. Entonces, por ejemplo, tengo una hoja, la divido a la mitad, la dureza cambió, ¿cambia la dureza de la hoja? No, sigue siendo igual de dura, nada más que ahora la tengo en dos partes. Entonces, eso es intensiva, ¿sí? Si la pongo el color, el olor, el sabor, todo sigue siendo, ¿sí? Lo mismo. Ahora, la superficie, o sea, la cantidad de hoja que tenía, y ya no es la misma, es de la mitad, porque si la dividí en dos, es la mitad. Entonces, esa es extensiva. El peso que va a tener cada uno, o sea, la hoja completa o la mitad, va a cambiar. La masa que va a tener va a cambiar. En este caso, si estoy hablando de una hoja, no puedo hablar de volumen. ¿Por qué? Porque para hablar de volumen tengo que tener tres dimensiones, ¿sí? Mínimo tiene que ser algo que sea como una cajita, ¿sí? Acá, bueno, no tengo nada, pero bueno, imaginemos que esto es una cajita, ¿sí? Entonces ahí yo puedo hablar de volumen, porque tiene lo que sería, si lo tengo así, sería este el alto, ¿sí? El espesor y el ancho, ¿sí? Tiene que tener todas esas dimensiones. Decime, Patricia. Sí, a mí no me quedó claro cuando repasando leía lo de la tensión superficial, Ajá, bien. Lo de la atención porque, artificial, ay, sí. perdón. Sí, sí, decime, sí. Eh, bueno, porque dice que la cantidad de energía que se requiere para extender o aumentar la superficie de un líquido. Si bien nos hablaste antes de la cantidad de energía, también en algún punto me confunde con las propiedades extensivas, ¿no? A ver, a vos te, o sea, lo que pasa es que la tensión superficial, en realidad, de la tensión superficial estaría relacionada con la viscosidad. O sea, ¿cuál sería tu, o sea, viste que, imagínate, vos tenés una gotita de agua, que yo les había dicho, tengo una gota de agua y Digamos, una gota de tengo una aceite. fuerza. ¿Sí? ¿Cuál necesito más fuerza para extender esa superficie? O un gel, imagínate. Algo que se me ocurre a mí que lo puedes como imaginarte es que le quiero aplastar con algo, con un, no sé si conocen todos, pero un cubre objeto, para que lo visualicen. ¿Sí? Una plaquita tipo de vidrio, que es muy chiquita, y la quiero aplastar a una gota. ¿Sí? ¿Cuál se supone que se va a extender más fácil? ¿Sí? Eso sería la tensión superficial. ¿Sí? Entonces es la cantidad de energía que yo necesito para Ok. extender O esa sea superficie. que, Sí. Fati, o sea que la tensión Uy, se te cortó. O Se sea puede que medir, cuando es te... efectiva. solo tiene que ver con la viscosidad, la tensión superficial, La tensión superficial, sí. no Es tiene que ver como- nada que ver con la superficie, con el peso, con masa, eso no, No, ¿ok? no. La tensión superficial, fíjate que Lo dice, que, a ver, creo que acá decía, no, lo que pasa es que en el texto está, viste que está separado viscosidad y tensión superficial, como lo claro, tenés ahí vos. claro, pero es como que uno lleva al otro. Están relacionados, digamos. Ah, ok, ok. Mira, ¿sabes? Ya entiendo por qué se confunde. Fíjense que, a ver, eh, fíjense que acá también, miren acá, fíjense que dice, disminuye, o sea, acá yo estoy relacionando dos propiedades para hablar de viscosidad. Fíjense que dice, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Ahí ya lo está como relacionando a otra, pero en ese caso sería magnitud, ¿sí? Sería magnitud. Pero, o sea, a ver, ¿cómo le puedo decir? La tensión superficial vendría a ser, es como, además de eso que dice el texto, ¿no? Sería que es como una lámina que yo la extiendo, ¿sí? Se tienen que imaginar como que el agua yo la podía extender. O sea, yo tengo el agua en un recipiente, ¿sí? Y ahí las moléculas que tiene, las que quedan en la superficie, por eso dice tensión superficial,
generan una fuerza. Claro. ¿Sí? Que eso no explica acá en el texto en realidad, ¿sí? Eso lo estoy diciendo yo porque obviamente estudié más, ¿no es cierto? Pero generan las moléculas que están ahí todas unas al lado de la otra, generan una fuerza que hace que, por ejemplo, creo, no me acuerdo si eso sí decía, un insecto pueda deslizarse arriba del agua, ¿sí? Y no se hunde. Eh, Entonces, suponte que no, que Esto es lo ponemos que como hace, ejemplo, llevándolo sí, ay, perdóname, no, llevándolo al ámbito de la cosmética. Si yo digo, tengo una máscara de hidrogel, ¿no? Por ujú, ejemplo, ahí estoy hablando de viscosidad, de tensión superficial o de ambas cosas, cuando la extiendo sobre una zona. de las dos cosas, Claro, de las sí, dos cosas, ¿no? es así. Ok, claro, Porque porque dice que disminuye al aumentar la temperatura. Claramente, si yo la pongo sobre una piel, eso va a ir evaporando, por decirlo de alguna va a manera, evaporarse, ¿no? Y también ahí está actuando lo que vos decías de la tensión superficial, porque para extenderla tengo que aplicar una fuerza. claro, así es, perfecto. Muy bueno tu ejemplo. Excelente. Ok, Sí, así ok. sería. Sí, lo que pasa es que acá yo no tengo, tendría que buscar ahora, después más detenidamente, algún dibujito que me ayude a mostrar cómo esas moléculas en realidad hacen que se extienda la superficie. Por eso es que o sea, y genera fuerza en todo sentido, tanto para lo que sería horizontales, fuerzas horizontales, como fuerzas para abajo. ¿Sí? Y que, o sea, yo lo que quiero que visualice es, fíjate cómo hay insectos, y eso te va a ayudar a entender la tensión superficial, caminan por el agua, porque su peso no es tan elevado como para romper la tensión superficial. Ah, ok, ok, O sea, esa es la ahí mejor entiendo. imagen que a vos te puede ayudar a interpretar realmente qué es la tensión superficial. Es como que hace que sea el agua, fíjate, hace que el agua funcione como un plano, como, no sé, como una mesa, como un piso, como lo que sea, ¿viste? Como cuando te tiras a la pileta, digamos, una cosa así. Claro, cuando vos te estás tirando, fíjate, como tu peso es mayor, ahí vos rompés la tensión superficial del agua, ¿sí? Pero el insecto, como es tan livianito, tiene poco peso, entonces no logra romper la tensión superficial y puede caminar por el agua. Camina y camina, como si nada, ¿sí? Ahora, si ya viene otro insecto que por ahí más pesado y sí se va a hundir, porque sí, porque más pesado, o sea, su peso es mayor que la tensión Más, superficial. Pero claro. básicamente sería eso. O sea, la tensión superficial lo que hace es generar como algo plano, para quien lo entienda. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y nada, seguimos. Bien, ay, bueno, seguimos acá. Entonces, ya saben que las propiedades que son las que dependen de los órganos de los sentidos van a ser intensivas, ¿sí? Intensivas, o sea, no modifico el color del agua si tengo 20 mililitros o 50 mililitros, sigue siendo el mismo color, tiene el mismo olor, el mismo sabor, ¿sí? Bien, y acá el que suele tomar, el menos lo que yo vi en los exámenes, son estos dos, la concentración y la viscosidad. Eso siempre te toma, ¿sí? Y daba ejemplos, eh, y vamos a ver después, pero creo que daba el ejemplo de un champú, ¿sí? Daba el ejemplo de un champú y después tiraba distintas opciones con respecto al champú, sí que se modificaba eh, al hacerle algo al champú, no me acuerdo bien el enunciado, ¿sí? Pero daba esto. Entonces, ustedes tienen que saber que la viscosidad depende de la sustancia que tengo, ¿sí? Y la concentración, si bien no depende de la sustancia, una vez que yo la preparo, ¿sí? ¿Por qué no depende de la sustancia? Porque las que ya estuvieron viendo los cursos conmigo, cuando vimos soluciones, ¿qué es la concentración? La cantidad de soluto que tengo. Entonces, no depende de la sustancia, porque si yo tengo agua y tengo sal, ¿sí? Puedo tener 10 gramos de sal o puedo tener 50 gramos de sal y va a tener distinta concentración y estoy usando exactamente los mismos componentes, ¿sí? Entonces, la concentración, ahora en ese caso de la concentración, para entenderlo, lo que tienen que pensar es,
Si yo tengo, vamos a poner ácido mandélico al 10%, ¿sí? Y agarro una gota de ácido mandélico, sigue siendo al 10%. Entonces, la concentración es intensiva, ¿sí? Ya preparado, ya, porque yo ya tengo que tener preparado la solución para hablar de la concentración, ¿sí? No así la viscosidad. ¿Sí? Para hablar de la viscosidad no necesariamente tengo que tener preparada la solución, porque yo tengo un aceite, no estoy preparando ninguna solución y tiene una viscosidad específica. El agua tiene su viscosidad. Ahora, cuando yo estoy hablando de concentración, que quizás ese por ahí muchos pierden, se pierde, es que yo ya tengo dos componentes, soluto y solvente. ¿Sí? Es como que ese sería un caso particular. Y entonces ahí lo que yo voy a pensar es, bueno, teniendo ya preparada esta solución, si tengo 10 mililitros o tengo 1 litro, ¿es lo mismo o no? ¿Tiene el mismo valor o no? Y sí, tiene el mismo valor. Entonces es intensiva. Eso es lo que tienen que pensar. Ahora la viscosidad, si tengo una gotita de champú o tengo el pote lleno de champú, también sigue siendo igual. La viscosidad sigue teniendo la misma viscosidad. ¿Sí? El volumen va a cambiar si tengo una gota o si tengo el pote lleno. Y así sucesivamente, o sea, es cuestión de analizarlo nomás, ¿sí? Pero de esto lo que suele tomar es esta parte, concentración y viscosidad. Fátima, Sí. en la fotocopia que nos pasó el profesor, decía, ejemplo, de intensidad, de propiedades intensivas y extensivas. Dice, ejemplo, cómo se puede distinguir entre propiedad extensiva y intensiva en la siguiente frase. La densidad del agua, que es un líquido incoloro a temperatura ambiente, se determinó tras medir la masa y el volumen de la muestra. ¿Cuáles son las propiedades extensivas y cuáles las intensivas? Ah, bien, ese le dio como actividad, digamos. Sí están en la fotocopia, sí. Bien, bueno, mira, ahí lo que tienen que saber es que la densidad, sí, vamos a ponerle acá, la densidad es igual a la masa dividido, ¿sí? Le pongo la fracción, o sea, cuando yo pongo una flechita así significa, una rayita diagonal, significa dividido, el volumen, ¿sí? Eso lo habíamos dado, para las que ya estuvieron cursando, eso lo habíamos dado en el tema de soluciones y también lo vimos en el tema uno en la parte práctica, ¿sí? Porque esta parte tiene una parte práctica también. Entonces, ahí fíjate, o sea, yo tengo que salir de o sea, tengo que tomar la definición de densidad. Densidad, masa y volumen. Fíjense que la masa varía, ¿sí? O sea, si yo cambio la cantidad de materia que tengo, cambia la masa. Si yo cambio la cantidad de agua que tengo, cambia el volumen, ¿sí? Ahora, al dividir la masa por el volumen de la misma sustancia, obtengo un número que no cambia, y esa es la densidad, ¿sí? Entonces, en el agua, por ejemplo, la densidad es 1, ¿sí? Entonces, si te dice, ¿cuáles serían las intensivas? Sería la densidad. ¿Cuál sería la extensiva? La masa y el volumen, según lo que me acabas de decir del enunciado ese. ¿Crees que ahí respondió todo? Fíjate con lo que te dije, ¿no? Sí, entendí. O sea, la densidad del Sí. agua sería la propiedad intensiva. Después, que es un líquido incoloro, es una propiedad intensiva también. La Sí, temperatura ambiente también es una propiedad intensiva. Dice, se determinó tras medir la masa y el volumen. Ahí sería masa y volumen, serían las extensivas, exactamente. lo que Sí, cambia. exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Está. Eh, a ver, sí, sí, así, así como dijiste, me quedé pensando en la temperatura, pero sí, está bien. Así como dijiste, perfecto. Ahí ya tenés resuelto ese problema. ¿Sí? Dale, genial, gracias. A vos. Ahora, tenemos que diferenciar lo que es el volumen y lo que es la capacidad. Si bien están relacionados, conceptualmente no son iguales, ¿sí? El volumen dijimos que es el espacio que ocupa un cuerpo u objeto, ¿sí? Eso es el volumen. Entonces, si yo tengo este vaso, el volumen es el vaso, o sea, todo lo que ocupe el vaso, todo, ¿sí? Con sus márgenes de
con sus bordes externos, ¿sí? Esto sería el volumen. Ahora bien, la capacidad es la cantidad de líquido que puede contener, ¿sí? Sí quedan grabadas las clases. Sí, la cantidad de líquido que pueda contener es la capacidad. Fíjense que incluso si acá el vaso estuviera lleno, ¿sí? Igual no sería la capacidad igual al volumen. ¿Por qué? Y porque yo tengo un margen, ¿sí? Que no lo puedo llenar porque para que pueda contener el agua, tengo un, ¿cómo se dice? Un borde que hace el vaso, que hace que nunca sea igual. Ahora, generalmente, como ese borde infinito, se puede tomar como que son despreciables, o sea, como que es prácticamente igual, se puede tomar, ¿sí? Pero estrictamente no sería lo mismo, ¿sí? Porque ustedes ven que yo no puedo nunca llenar hasta lo mismo que ocupa el volumen del vaso, ¿sí? Entonces, el volumen es lo que ocupa el cuerpo, la capacidad es lo que puede contener. Ahora, fíjense, fíjense este que siempre yo les hago mirar. Si tengo esto ocupado de volumen, ¿sí? Perdón, de capacidad, ¿sí? Si tengo eso ocupado de capacidad, eso que tengo ocupado de capacidad del vaso es lo mismo que el volumen del agua. No sé si lo pueden captar esa idea. No sé si se llega a entender que el volumen de agua es igual a la capacidad del vaso hasta ese punto, ¿no? Hasta donde está ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el volumen del agua es el espacio que ocupa el agua, que coincide con la capacidad del vaso. ¿Sí? Incluso, bueno, ahí yo le hice hasta la mitad, pero podría ser lleno, ¿no? Que esté completo, hasta el tope. ¿Sí? Entonces, capacidad y volumen no son iguales, pero están relacionados. Ahora, generalmente el volumen se mide en lo que son metros y los múltiplos de metro, o sea, por ejemplo, eh, los múltiplos serían los números que son más grandes, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, metros cúbicos sería la referencia y voy a tener kilómetros cúbicos. Por ejemplo, eso sería un múltiplo. Y un submúltiplo es un número que sería como más chiquito, una unidad, mejor dicho, una unidad más chiquita. Y voy a tener, por ejemplo, centímetros cúbicos, ¿sí? Vieron que el centímetro es más chiquito que el metro. Y el metro es una unidad más grande, perdón, el kilómetro es una unidad más grande que el metro. ¿Sí? Entonces, cuando ahí habla de múltiplos y de submúltiplos, está hablando de unidades que son más chiquitas y unidades que son más grandes. ¿Sí? Bien. Ahora, eso sería metros cúbicos generalmente, ¿sí? Ahora, en cuanto a la capacidad generalmente se mide en litros o bien en los múltiplos de litros, que por ejemplo puede ser kilolitros, y en los submúltiplos de litros, que por ejemplo puede ser decilitro o mililitros. Mililitros sería el más común, ¿sí? También si ustedes observan en cualquier envase que tengan, ¿sí? Que tenga algo líquido, van a ver que a veces dice centímetros cúbicos y van a ver que a veces dice mililitros, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque lo que le acababas de decir, que el volumen es lo mismo que el volumen del líquido, estoy hablando, ¿eh? No el volumen del recipiente. El volumen del líquido es lo mismo que la capacidad de ese recipiente, ¿sí? Entonces van a ver que a veces dice mililitros y otras veces dice centímetros cúbicos. Bien, acá ya los habíamos, ustedes obviamente después le van llenando con más información, ¿sí? De acá, del punto de ebullición y del punto de fusión, lo que no habíamos dicho es que cambia si cambia la presión atmosférica, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo un día o sea, yo puedo decir que el agua hierve a 100 grados Celsius si la presión atmosférica es de 1 atmósfera. ¿Sí? Que es la presión normal. La presión normal es 1 atmósfera.
Lógicamente, la presión atmosférica nunca es de una atmósfera, ¿sí? Entonces el agua no va a hervir a 100 grados Celsius realmente, ¿sí? O sea, si yo puedo controlar la presión en una campana, en algún dispositivo que yo pueda controlar la presión y pueda saber que la presión es de una atmósfera, va a hervir a 100 grados Celsius. Pero en condiciones normales no hierve a 100 grados Celsius. Lo que pasa es que vuelvo otra vez a lo mismo. Como es muy chiquito lo que cambia, y bueno, podemos decir que siempre es 100. ¿Sí? Porque va a ser muy chiquito el valor, va a ser 100, algo, 101 si quieren, ¿sí? Como más lejano. Acá lo importante de todo lo que lean ustedes, como esto mismo yo les trabajo mucho con mis alumnos, es que interpreten cada una de las palabras que te está diciendo. Que interpreten todo, o sea, yo necesito, por ejemplo, si acá me dice, si acá me está hablando en este enunciado, que el punto de ebullición es eh, la temperatura en la que ocurre el pasaje, yo tengo que saber la definición de temperatura, ¿sí? Tengo que saber la definición de temperatura, tengo que saber la definición de presión, ¿sí? Para entender realmente todo. Porque si no estoy asumiendo cosas que en realidad no entiendo y después pasa que esto está relacionado con las materias que siguen, ¿sí? Obviamente que está todo relacionado. Entonces, la presión, para que ustedes lo entiendan, es una fuerza. La presión es una fuerza. Nada más que en el caso de la presión atmosférica es una fuerza que genera el ambiente. Por eso es que van a ver que cuando la presión es muy elevada, muchas de las personas se empiezan a sentir mal, ¿sí? Porque justamente es como que sienten una fuerza que los aprieta, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, si la presión es muy elevada, aumenta la fuerza con que el ambiente, porque estamos hablando de atmósfera, o sea, con que la atmósfera te aprieta. Eso es para que entiendan nada más, ¿no? Todo lo que voy diciendo. Entonces, dice que si la presión disminuye, el punto de ebullición disminuye. ¿Por qué? Porque si yo estoy apretando, imagínense, presión dijimos que es una fuerza que vamos a apretar, vamos a decir eso. Si yo estoy apretando a las moléculas de agua, la atmósfera, digamos, no yo, sino la atmósfera está apretando esas moléculas de agua, va a ser más difícil que esas moléculas de agua pasen al estado de vapor, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí que si la presión aumenta, el punto de ebullición también aumenta. O sea, yo necesito ponerle más energía para que venzan esa presión y pasen al estado de vapor. Y al revés, si la presión es menor, necesito menos energía y por lo tanto el punto de ebullición también es menor. O sea, va a Por haber... ejemplo, Sí, puedo hacer un ejemplo para ver si entendí. O sea que, sí, por ejemplo, cuando estás hirviendo agua, ponele para hacer unos fideos, si le pones la tapa es mayor la presión y eso hace que hierva más pronto, digamos. exactamente. Pero fíjate que ahí te habla de el pasaje, ¿sí? O sea, Ah, ahí te dice, mira, o sea, eh, o sea, ¿por qué no sería del todo correcto el ejemplo que diste? Porque vos ahí, en realidad, no estaría actuando la presión atmosférica, porque vos estás claro. cerrando, ¿viste? Ajá. Vos estás cerrando con algo. Entonces, lo que pasa es que vos tenés que imaginarte que, o sea, las fuerzas uno para entender se tiene que imaginar como flechas, flechas que van hacia un lugar. Si estoy hablando que es de la atmósfera, las flechas, esperen que le voy a hacer un dibujito para que se entienda, las flechas van a ir para abajo, ¿sí? Le voy a hacer un dibujito para que se entienda. eh, o sea, dibujar es lo mejor que uno puede hacer para realmente interpretar los temas. Dibujar todo, eso les ayuda a entender. Vamos a hacer acá para que se entienda. ¿Por qué? Porque podría tomar en esto, y es lo bueno no acordarse de todo de memoria, porque después resulta que cuando uno quiere acordarse todo de memoria, no se acuerda. ¿Sí? Entonces se interpreta en cambio. Bueno, yo tengo un recipiente acá, con agua. ¿Sí? Yo tengo agua.
Y acá tengo todas mis partículas de agua, mis moléculas de agua, ¿sí? Bueno, en estados medias separaditas porque están en estado líquido. ¿Qué pasa? Acá tengo la atmósfera, ¿sí? La atmósfera. Bueno, ahí es donde yo les digo que ustedes tienen que imaginarse como que las fuerzas, que en este caso sería presión, hacen así, hacen una presión. Hacen como el efecto de la tapa, pero sin estar la tapa, porque es la Ajá. atmósfera la que está haciendo ese efecto. Entonces, como que la está aprisionando a esto, como que está haciendo que se unan más. Entonces, si yo que estoy queriendo que pase a vapor, porque estoy hablando del punto de ebullición, ¿sí? O sea, yo estoy hablando del punto de ebullición y dijimos que el punto de ebullición es la temperatura a la que hierve. Si yo por otro lado tengo una fuerza que está haciendo que no hierva, por decirlo así, Ya tiene necesito que vencer. aumentar la energía, ¿sí? Y por lo tanto, aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces, Sí, si el agua normalmente a una atmósfera, si a una atmósfera hervía a 100 grados Celsius, ahora, si aumenta la presión atmosférica, ¿sí? Vamos a poner que sea, voy a poner un caso extremo, ¿no? 1,3 atmósfera y ponerle que sea 101. es como explicabas hoy, que sería como cuando hace calor, si pones un vaso de agua en el calor que la presión atmosférica ahí está haciendo que eso se evapore. Tipo, Claro, pero ahí no sería la presión atmosférica, ahí sería el calor. ah, claro, Claro, porque ahí sería el cambio de temperatura que hace que se evapore. Y ahí ajá, puede estar facilitado o no, ¿por qué? Porque, o sea, vos tenés, siempre va a estar la presión atmosférica y siempre va a estar el calor, las dos cosas. claro, O sea, y ahí ya tendrías que analizar, depende de la presión atmosférica, puede ser que esa evaporación sea más rápida, sí, sí, o sea, sí, que sea más rápida o no. Sí, ujú, dependiendo de la presión atmosférica, o mejor dicho, si de que necesite más energía o menos energía para evaporarse, ¿sí? ujú, Y obviamente que claro, eso va a estar relacionado con un tiempo, pero por eso después me corregí, porque cuando hablamos acá de punto de fusión y punto de ebullición, no tenemos que meter al tiempo porque si bien siempre va a estar asociado el tiempo a todo, no significa eh, que yo tome ese parámetro, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo una gota de algo que quiera servir y va a hervir más rápido que un litro, lógicamente. Pero si yo estoy teniendo la misma presión atmosférica y le estoy proporcionando la misma temperatura, ¿sí? El punto de fusión, de ebullición va a ser el mismo por más que cueste imaginar esa situación, ¿sí? De una gota o de un litro, ¿sí? claro, claro. Bueno, eso más que nada es para que, como les digo, entiendan todo el mensaje que que les presenta acá, ¿sí? Bien, esto ya lo dijimos, ¿sí? Ah, otra cosita que está bueno aclarar, porque yo voy mirando y ahí veo otras aclaraciones que le puedo hacer, es que en ese momento en que ocurre el pasaje, la temperatura permanece constante, ¿sí? O sea, si hierve a 100, hasta que pase todo el agua a su estado de vapor, va a estar a 100, ¿sí? Ahora, por ahí es difícil imaginar el hecho de que es fácil imaginar cuando le pongo a la cocina, pero ahora cuando yo tengo a una temperatura ambiente, obviamente que no hierve, ¿sí? No hierve. Por eso es que hay una diferencia entre el concepto de ebullición y vaporización. Si yo dejo un recipiente afuera en un día caluroso, obviamente que no hierve, ¿sí? Solamente las partículas que están en la superficie, esas serían las que hierven entre comillas, ¿sí? Hierven entre comillas, o sea, tienen suficiente energía como para desprenderse, ¿sí? O sea, estas que tengo aquí, vamos a suponer que esta tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de un día caluroso y veo que se va evaporando, es como que estas se van, se van, se van, pero no hierve, ¿sí? Pero también el pasaje sigue siendo a 100 grados, por más que cueste para los sentidos, es como, ¿cómo llegó a 100 grados?
Sí, llegó. Por eso se evaporó. ¿Sí? Y después queda la segunda capa y empieza esa a evaporarse. Después queda la otra y empieza esa. Es como, para que ustedes entiendan, ¿no? Es como que va hirviendo por capa, para decirlo así. En cambio, si yo pongo en la cocina, hierve toda la masa líquida. ¿Sí? Pero más que nada este concepto lo que les estoy explicando es para que entiendan que la temperatura a la que se produce el punto de fusión o el punto de ebullición va a permanecer fija hasta que ocurre todo el pasaje. ¿Sí? O sea, si saco la cubetera de la heladera y la dejo sobre la mesa hasta que se derrite el último pedacito de hielo que tengo, es 0 grados Celsius. ¿Sí? Sigue estando 0 grados Celsius. Ahora, cuando se derritió todo, bueno, y ahí sí empieza a elevar la temperatura, cambia el valor de cero. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Que la temperatura, fíjense, también se llama punto de congelación. En el proceso, el pasaje de un estado a otro, la temperatura permanece constante. ¿Sí? Eso también es como importante si se quiere, como que si le quieren enredar y buscar la vuelta, digamos. Bien, este ya estuvimos hablando. La viscosidad dice que es la resistencia a fluir. O sea, ahí lo que tienen que ver para entender, imagínense una manguera que tira agua y otra por la que tira, no sé, aceite. ¿Sí? Entonces el flujo ese, cómo va a cambiar, o incluso cuando tengo una botella con agua o una botella con aceite, cómo tarda en caer, o una botella con miel. ¿Sí? Fluye mucho más lento cuando mayor viscosidad tiene, ¿sí? Y yo puedo hacer que fluya más rápido, ¿sí? O sea, que tenga menos resistencia a fluir si también le aumento la temperatura. Por ejemplo, el aceite, ¿sí? El aceite mismo. Pongan, fíjense, o sea, presten atención porque siempre seguramente que lo hacen. Pero pongan el aceite y vean cómo tiene una determinada viscosidad cuando está frío y cuando empieza a calentarse, como prácticamente queda como el agua de viscoso, o sea, fluye mucho más al aumentar la temperatura. Y bueno, la tensión superficial ya dijimos. Ah, acá este concepto era que le decía yo, se comporta como si fuera una membrana elástica. Bien. Ahora bien, este también suele tomar este tema. Eh, ¿Qué pasa ahora? Surge el concepto de mezcla. Entonces, dijimos que la materia podía tener distintos estados, que se podía transformar en distintos estados, que teníamos algunos tipos de materias que eran simples, le llamábamos sustancias simples, y otras que se llaman sustancias compuestas, que esas materias tenían propiedades, y ahora surge el concepto de mezcla. Bien. ¿Qué es una mezcla? Como su nombre lo indica, sería cuando estos tipos de materias que analizamos anteriormente, las junto, ¿sí? Entonces ahí voy a tener lo que es una mezcla. Sí, cuando yo junto esos distintos tipos de materia, puedo ver una diferenciación y puedo ver los materiales que junté, si yo los puedo distinguir a los materiales que junté o a los compuestos que junté, la mezcla es heterogénea. Y si en cambio yo junto y como que uno desaparece y queda uno solo, ahí la mezcla es homogénea. ¿Sí? Entonces el ejemplo típico de heterogénea es lo que es aceite y agua, y un ejemplo típico de homogénea es sal con agua. ¿Sí? Entonces, con eso después ustedes hacen todos los otros análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo arena con agua heterogénea. O sea, si yo veo, es heterogéneo. Y llevando al ámbito de la cosmética, se me ocurre, ¿no? O sea, yo puedo tener homogéneo y heterogéneo mezclados también, ¿sí? Se me ocurre eh, un gel exfoliante. ¿Sí? Sería heterogéneo porque yo veo las partículas del exfoliante, ¿sí? Ahora, el resto de los ingredientes o de los activos que tiene están homogéneos. ¿Vieron esa parte?
Entonces, eso sería como llevado al ámbito de la cosmética, ¿sí? El bifásico exactamente, ahí tendríamos una mezcla heterogénea. Excelente. Sí, exacto. Sí, si yo veo que hay una cosa y que hay otro, heterogéneo, ¿sí? El inhomogéneo, como siempre les digo, no se toma muchas veces, pero acá sería como, acá fíjense que dice, da el ejemplo de la atmósfera, o sea, es como que va es como que va algunos gases, siempre les hago el ejemplo del humo, ¿sí? El humo, cuando sale de la fuente en la que se está produciendo el fuego, es mucho más intenso y a medida que se va subiendo, ¿sí? Se va como dispersando, ¿sí? O sea, se va quedando, va perdiendo fuerza o se va dispersando. Eso sería algo así, vendría a ser lo que es una muestra inhomogénea, ¿sí? O sea, tiene lo que se llama un gradiente, ¿sí? O sea, es muy intenso por un lado y después es más suave, por decirlo así. Igual no se preocupen porque no hay muchas mezclas inhomogéneas, entonces por eso no se aborda. Bien, ahora viene, para mí, de todo este tema, una de las cosas más importantes porque de ahí nace todo, ¿no es cierto? Tenemos lo que son, lo que es el átomo, lo que es un elemento y lo que es una molécula. Bien, entonces, sí, habíamos dicho que la química estudiaba la materia, que la materia es lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Ahora lo que tenemos que decir es que esa materia va a estar compuesta por lo que se llama átomos, ¿sí? O sea, que es la menor porción de materia que puede existir. Ahora bien, muchas veces se toma como equivalente lo que es un átomo y lo que es un elemento, pero no significa que sean iguales. Hay una pequeñita diferencia y eso hace que sea diferente, ¿sí? El elemento hace referencia a átomos del mismo tipo, ¿sí? Como dice ahí. Entonces, yo siempre doy el ejemplo de que tengo, por ejemplo, un trozo de hierro. ¿Sí? Tengo un trozo de hierro. Ese trozo de hierro está formado por el elemento químico hierro. ¿Por qué? Y porque tiene millones de átomos de hierro en ese trocito. ¿Sí? Ahí ya te doy la palabra, Patri. Y en cambio el átomo va a ser cada una de esas partículas que forman ese trocito de hierro. ¿Sí? Decime, Patri. Acá la definición que tenemos Sí. es que elementos son los diferentes tipos de átomos, ¿no? Y vos me decís que es una sustancia formada por átomos del mismo tipo. ¿Cómo? ¿Me decís de vuelta qué te dice? En elementos, dice, Sí. son los diferentes tipos de átomos y se encuentran ordenados en la tabla periódica. Y vos me decís acá que elemento es una sustancia formada por átomos del mismo tipo. Bien, escúchame, es como yo te digo, pero escúchame, eso está en el PDF. Sí, Bien, ¿y les entregaron también el PowerPoint de la no. clase? ¿Todavía no? No, 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 no vi ningún power. Bueno, ¿por qué voy a esto? Porque yo lo que saco, esta información, salvo algunas cosas, o sea, la información que está plasmada ahí es lo que yo saco de los PDF. Lo que yo cambio, por ejemplo, esperen que me salgo. Mira, lo agregué yo. Esta información la saqué del Ujú. PDF o la saqué del PowerPoint que dio la cátedra. O sea, todo esto que yo tengo acá eso la saqué del PDF o del PowerPoint. Todo No, esto. no, ¿Sí? a ver, no lo cuestiono, solo Sí, sí. que No, tengo la definición claro, no. distinta. Yo por eso te pregunto también si, no por nada, sino porque entonces capaz que en el PDF dice una cosa y en el PowerPoint dice otra. Por eso le pregunté si le dieron el PowerPoint. Porque es como que, mira, yo lo que traté de hacer es lo siguiente. El PDF es re largo. Y el PowerPoint
es recorto. Entonces lo que hice fue anexar las dos cosas y tratar de hacer algo intermedio, tipo un resumen, ¿sí? Donde no está todo lo que está en el PDF, pero es mucho más extenso que lo que está en el PowerPoint, ¿sí? Entonces van a ver que también está bueno esto, porque si ustedes hay algo, el PDF lo subieron hoy. Ah, bien. Sí subieron hoy el PowerPoint, dice. Pero, Patti, pero ¿es los diferentes tipos de átomos o son los mismos tipos de átomos en grandes cantidades? El elemento químico son el mismo tipo de átomo, o sea, átomos del mismo tipo. No, o sea, Ok, pero está mal entonces lo que nos dieron en está el... mal, está, o sea, átomo es la partícula. O sea, yo tengo, si yo hablo de, o sea, en el, pero tampoco hay que hacer tanto, o sea, si bien está mal, ¿sí? Fíjense que yo les dije que muchas veces se toma como sinónimo. ¿Sí? Átomo y elemento. Porque ustedes van a ver que la tabla periódica dice tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? Y sin embargo, lo que analizamos de cada uno es de un átomo, ¿viste? Entonces, como que desde el principio ya es un poquito contradictorio Ok, eso, entonces puede ser ¿sí? que ellos tomen, Sí. los profesores tomen a átomo y elemento como una misma cosa. Exactamente, por eso digo, sí, muchas veces se toma como que es lo mismo, ¿sí? Pero en realidad no es lo mismo. El elemento químico hace referencia al tipo de sustancia que yo estoy hablando. Sí, por eso te daba el ejemplo de un trozo de hierro. Entonces, el elemento químico es el hierro. Sí, fíjate a la lógica. Esto es lo que yo quiero que también más allá después de que ya cursen esta materia, otras materias, hago mucho hincapié eso en mis alumnos para que ustedes formen su propio criterio. Fíjense a la lógica. Mira, el elemento químico te está hablando del tipo de sustancia al que yo estoy haciendo referencia. O sea, estoy hablando de hierro. Es el elemento químico. ¿Sí? Ahora, el átomo es la partícula, o sea, ese elemento químico, ese tipo de material, ¿sí? Va a estar formado por 200 millones de átomos de hierro, ¿viste? Ok, y nos dan un ejemplo en elementos que Ajá, dice el dime. ozono, Sí. que es una molécula que tiene tres átomos triatómica de un solo elemento. ¿Y cómo, y qué dice que tenés que hacer con eso? No, no, es el ejemplo de elementos. Nos lo Mm, dan como ejemplo, el ozono. sí. Pero fíjate que ahí coincide con lo que yo te estoy diciendo. Exacto, es lo que te quería decir. Que ahí sí, pero cuando hacen la definición Sí. no. Bueno, pero también está bueno que si ustedes cuando si quieren, como les digo, que está bueno para que ellos corrijan también, porque si todas las veces también nos callamos, porque me pasa también en mi grupo de mi año, digamos, que nos quejamos en el grupo, pero cuando tenemos las clases con el profesor, nadie dice nada y nadie se quiere exponer y no tampoco que vayas al choque, sino que les preguntes si es así o no es así o a ver qué te dice, ¿sí? Claro, te O, entiendo. o mostrarle que esta parte se contradice con lo que me dijiste antes. Exacto. Entonces, o es una cosa o es otra. Entonces, La ¿podés van a ver. volver un poquito Sí, al Power que nos sí, mostraste antes? Así este, lo corregimos. claro, este. Ahí está. Entonces, elemento. Es una sustancia formada por átomos del mismo tipo. Mira, Ok. ahí, esperen un cachito, ya que estamos y ya comenzaron la materia, vamos a ver donde yo tengo el PowerPoint de lo que dieron en su momento, a ver si es el mismo, si alguna puede ayudar y ver ahí en sus materiales. Dicen que ya subió el PowerPoint. A ver, este sería el PowerPoint. No, este es el PDF. A ver. ¿Es el mismo? Si alguna lo tiene, ¿es el Sí, mismo? arriba decía elementos y daba la definición que tenemos acá, más arriba. Ahí. Diferentes tipos de átomos ordenados en la tabla periódica.
Sí, ahora lo veo. Es, Sí. Bueno, entonces ahora lo que estoy pensando es, porque esto yo lo creé hace bastante ya, lo que pudo haber pasado es que yo lo corregí. Sí, porque esto coincide con lo que me dicen que dice en el PDF. Diferentes tipos de átomos. Sí, es lo que dice en el PDF. Eso es lo que sí, dice en pero el cuando dan PDF. el ejemplo, Y, claro, yo no tengo Está el bien. PDF, yo tengo Ujú. el texto, pero dice eso, son los Dice diferentes tipos lo de mismo. átomos y no me Bien. coincide con lo que vos decís, o sea, en el PDF y en el texto está igual, ¿no? Claro, Claro, porque en el ejemplo están diciendo, o sea, están haciendo que lo que vos estás diciendo está correcto, pero en la explicación, en lo que sería así, está mal. claro. exacto. Bien, y bueno, pregúntenle, sí, pregúntenle a ver lo que dice. O sea, utilicen la lógica, como les digo, en este momento, de fijarse y también, como le estaba diciendo, la tabla Eh, periódica te- ya dice tabla periódica de los elementos, pero sin embargo, es como, es como buscarle el te- pelo al te- huevo, si se quiere también. claro, Sí, claro, sí, es como vos decís, porque si yo uso la lógica, dice, sí, son los diferentes tipos de átomos, no dice que son átomos diferentes. diferentes. También tiene que ver eso. ¿No? Sí, exacto. Entonces, también si vamos a buscar la gramática, como Exactamente, decís vos, tal cual, porque sí, sí, son diferentes tipos de átomos, no sé qué exacto, tipos de átomos, pero no dice que son átomos diferentes, o sea, como depende cómo exacto. uno lo lea, ¿no? Exacto, sí, tenés razón también con eso, exactamente. Sí, entonces, a lo que tienen que tener en cuenta es que, o sea, más que nada, más allá que sean diferentes tipos de átomos o cómo esté enunciado el problema, es que cuando habla de elemento químico hace referencia al tipo de material, diría yo, más que, y obviamente que el material está formado por átomos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un material todo de hierro, un material todo de oro, otro material de plata, ¿sí? Y cada uno va a estar formado por distintos tipos de átomos, o sea que al fin y al cabo van a ser diferentes tipos de átomos, si se ponen a pensar, que era lo que acababas de decir, ¿sí? Pero, o sea, estrictamente no es lo mismo, ¿sí? Porque átomo es la partícula Ok. y elemento es el tipo de material. Y Claro, porque acá dice, se encuentran ordenados en la tabla periódica, entonces quiere decir que te está diciendo los diferentes materiales de la tabla periódica, o sea, los diferentes tipos de ajá, átomos que aparecen en la tabla exacto, periódica. los diferentes tipos de materiales, pero como esos materiales están formados por átomos, en realidad te está diciendo también los diferentes tipos de átomos. Exacto. Sí, o sea, por eso, si quieren cuestionarle como para a ver qué les dice, pero tengan en cuenta eso, todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Átomo Sí, es la sí, como partícula. que es una cuestión de enunciado. Sí, átomo es la partícula, ¿sí? No les va a decir ahora, no les va a enrollar con esas cuestiones, y con otras cuestiones sí. Bien, seguimos entonces. Entonces, a todo eso, el átomo, ¿sí? Va a estar formado, esto sí lo tienen que saber como el Padre Nuestro, como se dice, por lo que son los protones y neutrones en su núcleo, ¿sí? Y los electrones por fuera del núcleo, en los que se llaman niveles de energía, y también vamos a tener distintos nombres, niveles de energía, órbita, orbitales, ¿sí? Depende ¿cómo se dice? El autor, del autor y del modelo atómico también. Ahora, acá, tienen que saber qué carga tiene cada una de las partículas, ¿sí? Para después no saber todo de memoria y cuando tengan que analizar, por ejemplo, un ion, si queda positivo, si queda negativo, poder analizar en cuanto a la cantidad de cargas que va a quedar, ¿sí? Entonces, positivos en el núcleo, negativos por fuera. ¿Y por qué? Y porque también los negativos después necesitamos recordar, porque cuando vemos enlaces químicos, ¿sí? Recuerden que los enlaces químicos se van a formar por la unión de electrones, o por no necesariamente la unión, sino también por la transferencia, pero de electrones, ¿sí? Siempre van a estar involucrados los electrones. Otra cosa que suele preguntar acá en este tema es cuál de las partículas da identidad al átomo, ¿sí?
¿Los electrones, los neutrones o los protones? ¿Cuál es la que da identidad? O sea, ¿cuál es la que te dice de qué átomo se trata? Eso es lo otro que tienen que saber. ¿Sí? A ver. Exactamente, los protones. Los protones y también, si es de los protones, ahí hablábamos de dos conceptos, de número atómico y número másico. Acá. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que espero ya que a esta altura tengan toda su tabla periódica para que se les sea más fácil mirar todo, pero no tienen que acordarse nada de memoria, sí tienen que acordarse qué significa el número atómico, es el número más grande que aparece en la tabla periódica, indica la cantidad de protones que tiene un átomo. Y también indica la cantidad de electrones cuando el átomo es neutro, o sea, por ejemplo, este anterior. Entonces, su Z, ¿sí? Si dice que tiene 6 protones, también va a tener 6 electrones. ¿Qué significa que el átomo sea neutro? Y justamente que las partículas positivas se anulan con las partículas negativas. ¿Sí? Entonces, 6 positivas, 6 negativas, me queda cero, que es neutro. ¿Sí? Entonces el número atómico indica la cantidad de protones y de electrones en principio. ¿Sí? En principio. ¿Por qué dije en principio? A ver, las que ya estuvieron estudiando. En principio puedo decir que el número atómico indica la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Estrictamente la cantidad de protones. A ver, y dijimos en principio, ¿por qué? Y porque si yo tengo lo que se llama un catión o un anión, ya no va a coincidir, obviamente, ¿sí? Eso lo vemos luego. El número, decime, Patri. Yo estoy intensa, porque voy No, me leyendo y un encanta. montón de No, cosas me que no encanta igual entendí. porque me encanta así, es mucho más llevadera la clase para todos. Vos sabés que cuando leía en la página 12, donde dice Sí, postulados, sí. que dice que los electrones se mueven continuamente a cierta distancia alrededor del núcleo, manteniéndose atraídos por aquel debido a que poseen carga opuesta, o sea, negativo, ¿no? Y Ajá. después dice, la carga de todos los electrones es igual a la carga del núcleo. Y ahí hice un chispazo, ¿Por qué? porque es carga opuesta o carga igual. El núcleo tiene una carga opuesta a lo que está por fuera. Claro, los Ajá. electrones porque se atraen. Y se se atrae. mantienen atraídos debido a que poseen carga opuesta, ¿no? Así Claro, se mantienen atraídos al núcleo, ¿no? claro. O sea, Porque tienen carga opuesta. ¿Y por qué dice después que la carga de todos los electrones es igual a la carga del núcleo? ahí está como mal expresado también. O sea, la carga de los electrones sería, en otras palabras, te está diciendo que la cantidad de electrones que lo que te acabé de decir yo, que la cantidad de electrones que tengo va a ser igual a la cantidad de protones que tengo. Ah, Eso te está cantidades, no diciendo. la carga negativa o positiva, sino la cantidad. Sí y no, ¿sabes por qué? Porque hay un concepto que acá no se da en la cátedra. Lo que pasa es que esto, vos imagínate que ellos van tomando de distintos libros, distintos autores y cosas también. Entonces, cada una de estos electrones tiene un valor de carga, como carga, tiene un valor, ¿sí? O sea, nosotros lo decimos tiene carga negativa, pero en realidad tiene un valor, ¿sí? En lo que se llama un coulomb, que es la unidad de carga eléctrica, tiene un valor numérico. Es 1,9 por 10 a la 23, algo así, es un número feo, ¿sí? Pero tiene un valor numérico. Entonces, si yo sumo todo eso, o sea, este electrón va a tener 1, tanto, el otro va a tener, si sumo todo, va a dar un valor numérico, ¿no? Una cantidad de carga, un valor numérico de carga negativa, que va a ser igual al valor numérico de carga positiva. Pero a vos acá, en este contexto, llévalo a que la carga, la cantidad de protones que tengo es igual a la cantidad de electrones que tengo. Ah, ok, no, ¿Sí? no Y positivo listo. o negativo, No, no, sino es numérico.
Ok, Sí, valor numérico, no te enredes y con valor numérico, ¿sí? Pero porque muchas esto gracias. tiene que ver porque está asociado en que el electrón tiene un valor de carga, o sea, hay un valor ahí que no te da cada uno de los electrones, ¿viste? O sea, acá nosotros estamos hablando de 6 electrones, Pero pero no cada nos van uno a de los tomar electrones, eso, Pati. no, 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 porque eso no se desarrolla en la materia. No. Sí, sí, en cierto sentido tendrían que saberlo porque ¿cómo se dice? En tecnología médica sí se habla de eso, de la carga que tiene el electrón, pero tampoco sé si toman, no me acuerdo que tomen mucho, ¿sí? Claro. No, o No, sea, yo lo pregunto porque solamente, más, sí, no sé qué es lo que toman y hay cosas no, que me van quedando en... sí. No, 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 está bueno No que entiendo, va. pregunten todo porque ahí entienden realmente, que era lo que yo les digo. O sea, cuando vos lees un texto, vos tenés que entender todo lo que te dice. Todo, y si hay una palabra que no la entendés, porque no conoces la palabra o porque está relacionado con algo que no te acordás, y la tenés que buscar para poder entender realmente el mensaje que te da. ¿Sí? ¿Viste? Así como estás haciendo vos, o sea, a ver qué es lo que me está diciendo realmente. ¿Sí? Entonces, pero acá en grandes rasgos, como no se desarrolla el tema de que el electrón tiene una determinada carga, acá vos tenés que quedarte con que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de negativas y por eso te dice que es neutro, digamos, ¿sí? Y te dice que, o sea, ¿por qué están estos alrededor del núcleo y no se van? ¿Sí? Porque ahí te dice que se atraen. Las cargas negativas se atraen con las cargas positivas. Y otra cosa que quizás, no sé si el texto dice porque no me acuerdo, es que los protones son todos iguales. En teoría se tendrían que empujar, se tendrían que repeler, se llama. ¿Sí? Atracción o repulsión. Esos son los conceptos químicos. Entonces, en teoría se tendrían que empujar, se tendrían que repeler. Y no pasa eso porque están los neutrones en el medio. ¿Sí? Porque recuerden eso, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Y ustedes dicen, pero si están todos en el núcleo los protones y están ahí uniditos, porque ahí vienen los neutrones, hacen como de pegamento entre ellos, ¿sí? Por eso se pueden unir. Seguimos entonces. Bueno, y nos quedamos en el número másico, ¿sí? Entonces tenemos dos números que eso sí, eh, puede tomar tranquilamente, ¿sí? Porque es lo que se toma casi siempre en todas las materias. Entonces, el número atómico es el que identifica el átomo, es el que indica la cantidad de electrones que tiene, es el que indica la cantidad de protones, perdón, y también de electrones, hasta ahora, ¿sí? Y después tenemos el otro número, que es el que se representa con la letra A, ¿sí? Y que es el número másico. Ahora, el número másico, tal como número másico, no lo voy a encontrar en la tabla periódica. En la tabla periódica lo que voy a encontrar es la masa atómica o peso atómico. Eso es lo que voy a encontrar, ¿sí? Y ustedes van a ver y van a ver que en su tabla periódica el peso o masa atómica es un número que tiene decimales, ¿sí? Entonces, van y buscan el sodio y van a ver que en ningún lado van a ver el número 23. ¿Sí? Van y buscan el sodio y nunca van a ver el número 23. Van a ver, acá está, van a ver 22,98 o 99, no sé cómo es, depende de la tabla, a veces algunos números no están iguales, ¿sí? 22, acá tengo 22,98, ¿sí? 23 no está, ¿sí? Entonces, este número 22,98 es la masa o peso atómico. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Para sacar el número másico, ¿sí? Voy a agarrar ese número y lo voy a redondear al más próximo, ¿sí? Entonces, 22,9 prácticamente es 23. Entonces, el número másico del sodio es 23. De ahí sale el 23. O sea, vuelvo a repetir, el número básico sale de la masa atómica, ¿sí? Que vale 23.
que vale la masa atómica 22,9 y el número másico 23. De 5 ya se redondea para arriba. O sea, 5, si era 22,5, ya era 23. Ahora, si hubiese sido 22,1, queda 22. Si fuera 22,4, queda 22. ¿Sí? Bien. Otro concepto muy importante de esto es que tienen que saber es que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, o sea, lo que tengo en el núcleo, eso es el número másico. Entonces, si yo estoy hablando de una cantidad de partículas, nunca puede ser un número con comas, ¿sí? Porque es como que yo diga, tengo 12,5 pelotas. No puedo tener 12,5 pelotas. No puedo tener 19,5 alumnos, ¿sí? O tengo 19, o tengo 20, porque estoy hablando de partículas. Entonces, esa es la otra que se tienen que acordar para saber que este número másico siempre va a ser un número entero, ¿sí? Y que me va a indicar la cantidad de partículas que hay en el núcleo. O sea, me indica el total de partículas. Ahora bien, si a mí en un problema me llegaran a pedir los neutrones, ¿sí? Los neutrones no lo van a encontrar nunca en la tabla periódica. Sí, o sea, no es que van a decir neutrones es tanto. Ahí es donde van a tener que hacer esta operación matemática de resta, donde van a decir que el número másico, que era la suma de las dos partículas, menos los protones, o sea, menos z, me da la cantidad de neutrones que tengo. ¿Por qué dije menos z? Y porque habíamos dicho anteriormente que fíjense, z son los protones. ¿Sí? Entonces voy a hacer este menos este y ahí me va a dar la cantidad de neutrones que tengo. Y ahí pueden hacer para cualquier átomo, ¿no es cierto? No sé si quieren practicar con alguno específico, lo hacemos. Una consulta. ¿Sí? ¿De dónde saldría el número 11? El número 11, ahí vamos, Tipo sale, ahí. sale de la tabla periódica, ¿sí? Ahí Ajá. sale de la tabla periódica, es el número más grande que está. O sea, los elementos justamente están ordenados en base a su número atómico. Ah, ¿Sí? entonces tendría que hacer, por ejemplo, 23 menos 11. Y ahí me Exactamente. daría. Sí, y si Ajá. por ahí muchas veces uno dice, ay, ¿cuál es el que se resta cuál menos cuál? No se Mm, acuerda. Y en realidad es fácil, porque vuelvo a insistir que si estoy hablando de que quiero una cantidad de partículas, siempre va a ser el más grande menos el más chico. Porque si yo hago 11 menos 23 me va a dar un número negativo. ujú, ¿Sí? Entonces no puedo tener un número negativo. Lo que no quita que pueda tener una cantidad que represente algo negativo, como por ejemplo los electrones, ¿sí? Pero no es un número negativo en ese caso. Es un número que representa una cantidad negativa porque los electrones son negativos, que es distinto. ¿Sí? No es lo mismo tener un número negativo que algo que represente negativo. Ese ejemplo que vos estás poniendo lo tenemos en el Power. Ese no. Generalmente estos que son así, Ese, que se los... está tan bonito. Sí. Ese generalmente los que son así los fui haciendo yo. Eso lo fui. Lo que tiene más color y más vida lo fui haciendo yo. Ahí voy. Vamos. Ahí. Esperen que. Ahí le vamos a sacar una foto. Bueno, y eso sería todo por hoy porque después nos queda un montón de más para ver. No, de incluso había errores en todo. Cuando ustedes empiezan a entender realmente y se ponen a cuestionar todo, van a encontrar errores. Acá había un error y yo le corregí y le puse esta flecha. Sí, pues estaba mal también. Una cosita estaba mal. En- Siempre me pasa de encontrar errores. En libros, mucho más en las redes, obviamente, pero siempre va a haber errores, ¿sí? Cuando uno entiende, ahí puede detectar esos errores. Esa imagen está espectacular. Ahí lo comparto. Sí, porque es lo que más aclara todo.
Ahí te habla de lo que es el número másico, de dónde sale, que el número másico son protones más neutrones, te lo pone en fórmula. Después te dice que el número atómico es la cantidad de neutrones, de protones y electrones. Sí, la verdad que está bastante completo. Sí, ahí después lo comparto. Bueno, Fati, yo me voy también. Sí, yo también. La Bueno, verdad te agradezco un dale. montonazo, súper clara y muy didáctica. Bueno, muchas Yo gracias a ustedes por escuchar. particularmente, la verdad que cero química y lo haces como muy llevadero. Así que mil Bueno, gracias. buenísimo. Después nos decís cómo Gracias a te ustedes. seguimos contactando. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Que amanezcan bien, que tengan buenas noches. Hasta Vos mañana. también. Nos Chao, vemos chao. mañana. Chau, chau.